¿Se pueden imaginar qué tan importante no solamente es leer la etiqueta de un contenedor, pero también de probar el contenido? No podemos vivir en asumir que es tal cosa. Lo mismo sucede cuando nosotros indagamos al texto bíblico. No podemos asumir porque hemos escuchado una historia o una predicación, un tema de escuelitas bíblicas de verano, vez tras vez, que nos sentimos familiarizados con el texto, que a veces nosotros ni leemos los ingredientes, ni leemos la etiqueta y nos ponemos ahí un montón de tal sustancia en él, para al final darnos cuenta que eso no era la sustancia que corresponde a lo que está en el contenedor. Esta mañana les voy a retar, el Señor más bien nos va a retar a una parábola que todos nosotros estamos muy familiarizados y que probablemente ha escuchado historias, su maestra de escuela dominical o su mamá, su abuelita o su papá le ha contado esta parábola, y le aseguro que el 90% de los cristianos allá afuera, incluyéndome a mí mismo, no entendíamos realmente lo que el escritor quería decirnos en el Evangelio según San Lucas. La observación correcta del texto bíblico es esencial para una interpretación y aplicación de las escrituras. Es por eso que esta mañana quiero recordarles, hay que observar y observar y observar y observar, y hasta que nos cansemos de observar una vez más el texto. Porque si ponemos el trabajo duro de observar, cuando lleguemos al segundo paso, que es la interpretación, va a ser más fácil. Y no solamente va a ser más fácil, sino la probabilidad que tenga una interpretación correcta del texto es mayor. Y consecuentemente la aplicación de esa interpretación del texto va a ser más correcta. El porcentaje va a ser más alto. Entonces hay una necesidad de poder observar correctamente el texto bíblico, cuanto sea suficiente. Y como todo buen comelón, tenemos que asegurarnos que el contenido que vamos a ingerir sea el tal, y que no nos engañe la etiqueta o el frasco. De esta manera evitaremos errores y horrores con el producto final de nuestro alimento espiritual. Tenemos que reconocer que este paso es el más fácil de realizar. Cualquier mundo puede observar, pero también es el más fácil de omitir o el más fácil de saltarse. Así que mi proposición para ustedes esta mañana es: pongamos atención a lo que Dios dice al reobservar el texto bíblico. Usted ponga atención a lo que Dios dice al reobservar el texto bíblico. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 36, estaremos reaprendiendo a observar cuidadosamente esta parábola familiar. El buen samaritano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la parábola del buen samaritano? Levanten sus manos. Bien alta para que la vea. ¿Ok? ¿Cuántos no? Levanten la mano, no hay pena, no les dé pena. ¿Ok? Bueno. A los que nunca la han escuchado, este es su día. ¿Por qué? Porque no van a ser como el resto de la chusma, el resto de sus hermanos y hermanas esta mañana, que tienen una interpretación incorrecta de esta parábola. Lo más seguro, no sé. Yo lo era, sino hasta que entré al seminario de Dallas y tomé una clase mandatoria sobre los evangelios. Transformó mi vida. Transformó mi perspectiva, especialmente de esta parábola en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Así que en su boletín va a encontrar básicamente en el bosquejo 3 pasos, los 3 pasos del poder estudiar la Biblia. El primero, vamos a decirlo juntos, el primero es observar. A ver, muy fuerte otra vez, observar. Ok, el paso número 2 es interpretar. Muy bien. El tercero es aplicar. Ok, observar, interpretar y aplicar. Pero tenemos que pasar la mayoría de nuestro tiempo observando, para que nuestras observaciones sean más extensas y nos ayuden entonces y nos guíen a una interpretación más correcta y consecuentemente una aplicación más correcta. El problema de entender las escrituras no está en Dios, sino en nosotros.
Él ya comunicó su palabra fielmente y la ha preservado por todos estos miles de años. El problema es que nosotros somos los limitados, que al venir al texto no ponemos el tiempo, no tenemos las herramientas correctas, no aplicamos las reglas correctas al texto y importamos nuestro significado al texto. Y hacemos que el texto diga lo que nosotros queremos que diga, o vemos lo que nosotros queremos ver en el texto. Y ninguno de nosotros, siendo realistas, puede venir sin ninguna presuposición al texto. Todos tenemos, por causa de nuestro trasfondo de cualquier denominación o fe, ya tenemos una ideología o una manera de cómo esa historia o ese texto, ese perícope, capta dentro de la gran historia. Pero esta mañana mi reto es de poder explicar un poquito más sobre esto. Ahora, les pido que se abrochen sus cinturones porque los voy a empapar de teología luquina. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, suena mejor en inglés. En español creo que no existe, no puedo encontrar el término, pero básicamente es Lukean Theology, que es la teología del Evangelio de Lucas, ¿verdad? En esencia, el tema principal del evangelista Lucas, ¿verdad?, es que la historia de Israel fue una historia de desobediencia. Ellos habían sido creados por Dios. En Génesis 12, ¿se acuerdan cómo Dios llamó a Abraham? Abraham es el padre de la nación de Israel. Y cómo Dios los sacó entonces de la esclavitud y hizo un pacto con ellos. Y luego Dios mismo puso su presencia en medio de ellos a través del tabernáculo. ¿Se acuerdan en el Éxodo cómo comienza todo eso a tomar lugar? Luego Dios les da una tierra en el libro de Números a jueces. Y luego después querían un rey y les da un rey también, primera y segunda de Samuel. Pero luego después de todo ese equipamiento de Dios para representarlo a Él en medio de las naciones, ellos escogieron servir a otros dioses y rápidamente apostataron. Es decir, dejaron a Dios por ir en busca de otros dioses falsos. Lo que sucede entonces, que en esencia el padre de todos esos dioses paganos es Satanás, es el diablo. Distinta cara, distinta modalidad, pero es Satanás detrás de esos dioses falsos. Y primera y segunda de Reyes relata eso, cómo entonces ellos escogieron servir a otros dioses y por causa entonces de ello Dios juzgó a Israel poniéndolo, en lugar de ser cabeza, los puso como cola. Es decir, en lugar de que ellos estuvieran gobernando y fueran un ejemplo de las naciones, lo que Él puso es las naciones paganas, gentiles, sobre Israel. Y eso lo tenemos a través de los jueces, esa lucha. Específicamente en Daniel nos da esta mentalidad o este panorama, como los gentiles estaban dominando a los judíos, específicamente por 4 naciones, comenzando con Babilonia, Persia, luego Grecia y luego Roma. Por eso cuando llegamos a los evangelios, se nos da específicamente, los evangelistas nos dicen que Jesús nació durante el reinado del emperador César en Roma. Estaban bajo el yugo de Roma. Es por eso que tenían que pagar impuestos, tenían que hacer todas estas otras cosas que estaban obligados, porque estaban bajo el control gentil. Ahora, en el cuarto poder, Roma, que Jesús aparece, Israel entonces su expectativa es ser rescatado, ser redimido, sacado del yugo de Roma. Pero la razón por la cual Israel fue puesto bajo el dominio o el yugo, ¿verdad?, de poderes gentiles, fue por causa de su rechazo a Yahvé, a Jehová, a Dios. Por causa que no se sometieron, su propia justicia. Y por causa de ello entonces el propósito de Dios era que a través de este juicio, de estar sujetos a un dominio gentil, la esperanza era que Israel volviera en sí y decía: la regué, estoy mal, necesito arrepentirme y voltearse donde estaba y regresar de vuelta a Dios. Esa es la esperanza de Dios, y poder entonces Dios de esa manera restaurar, ¿verdad?, a ellos a través de su arrepentimiento y regresar a esta relación de pacto que Él tenía con ellos a través de pedir misericordia. Entonces, cuando Jesús se aparece, Él presenta esta oportunidad para arrepentirse, como si: yo soy el que voy a pagar el pago de tu pecado, voy a ser tu sustituto. Pero parece que a Israel no le importa, no le interesa, que no tiene necesidad de arrepentimiento, y prefiere entonces que Jesús rescate y pague por su pecado, pero
sin ellos estar involucrados en ello. Y aún a pesar de ello, ¿verdad? Que Jesús paga por el pecado de ellos y por el resto de la humanidad, porque ese era el plan de Dios, ¿verdad? Que a través de un hombre poder traer la redención, el rescate de toda la humanidad, no solamente de los judíos de Israel, sino también de todas las naciones. Que a través de este hombre, de este israelita obediente, todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Y eso nos incluye a nosotros. Y gloria a Dios por ello. Y por lo tanto, entonces, cuando eso sucede, el libro de Lucas, entonces comienza con la introducción del profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que está anticipando este rescate debajo de Jesús. Eso es el capítulo 1 al 3. Y luego Jesús, en capítulos 9 al 4 al 9, Jesús entonces junta a sus discípulos en Galilea, quien los va a entrenar en las buenas noticias del rescate de las naciones en su lugar. Y luego el resto del 9:52 al 19, Jesús se mueve hacia Jerusalén para dar este rescate en efecto, poner este plan de rescate en efecto. Jerusalén entonces en el capítulo 19 al capítulo 24 rechaza a Jesús, mientras él paga por ese rescate. Y esas buenas noticias entonces salen de Jerusalén a los confines de la tierra. En esencia, el mensaje es que Jesús es el Señor del gran sábado. Ahora, ¿por qué viene esta temática del sábado? Eso viene del Antiguo Testamento. Los judíos descansaban en el día sábado. Y recuerden, el sábado no fue hecho para el hombre, para Dios, sino para el hombre. Y parte de ello, la razón de ello es porque hay una temática escatológica. Hay una temática de que este evento de poder guardar el sábado tiene una representación futura en los tiempos finales, con el propósito del Mesías. ¿Verdad? Que ahora el Mesías va a sacarlos del yugo, de la opresión de los gentiles, va a levantar otra vez a Israel y ponerlo como cabeza, como debía ser el principio, y a través de ellos todas las naciones ser benditas porque son representantes de Dios explícitamente, desde Jerusalén hasta el resto de la tierra. Pero esto iba a ser a través de la paga del pecado, a través de Jesús, el israelita obediente, y iniciar la proclamación de las buenas noticias y de perdón de pecados a las naciones a través de los discípulos. Entonces, cuando vayamos al capítulo 10 de Lucas, eso es lo que está sucediendo. Jesús está entonces con el enfoque hacia ir a Jerusalén, porque en Jerusalén es donde había sido profetizado, donde el Mesías entraría triunfantemente, heredaría las naciones de parte de Dios como el linaje de David. Él era el rey de Dios y por lo tanto él iba a heredar el trono. Pero por causa que Israel no estuvo preparado, lo rechazó, el reino fue demorado. Les voy a mostrar unas gráficas y no quiero que se asusten. Pensaba que se iban a ver un poquito más claras, pero no, de allá quizás no se puedan ver totalmente. Pero me gustaría que si ustedes quieren, les puedo dar con mucho gusto una copia de estas gráficas. Pero déjenme mostrarles básicamente lo que sucede. En 2 minutos les voy a explicar lo que la Biblia dice, o la historia de la Biblia, ¿ok? Entonces, primero ven, en Génesis 2:15, ¿verdad? Comienza la promesa de un gobernante obediente. ¿Por qué? Porque recuerden que en Génesis el hombre y la mujer, el primer hombre y la mujer, Adán y Eva, decidieron no creerle a Dios. Decidieron creerle a la serpiente, al enemigo de Dios. Y por causa de ello, toda la humanidad cayó bajo esta maldición del pecado. Y la consecuencia final o eterna es que estaban muertos. Pero Dios hace una promesa en Génesis 3:15 y les dice que de la simiente de la mujer iba a venir un descendiente, quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente, de esta serpiente. En esencia lo que significa es que iba a venir un descendiente de Eva en el cual iba a eliminar los planes malvados y las consecuencias del enemigo de Dios. Él iba a ser el rescate, la promesa de un gobernante obediente. ¿Por qué? Porque Adán no fue obediente, Eva no fue obediente, pero iba a venir un humano que sí iba a ser obediente a Dios, iba a cumplir toda la expectativa de Dios al completo. Eso es Adán. Segundo, vemos a Noé, ¿verdad? Cuando eso sucede, el mismo patrón sucede.
Luego vemos a Abraham, se crea la nación, ¿verdad?, de Israel. Luego vemos a Moisés, como Moisés Dios lo utiliza para rescatar los de Egipto. Vemos a Josué, el siguiente procesador de Moisés, ¿verdad? Se les da una tierra prometida. Dios les da estas con fines límites geográficos de esta tierra. Esta es su tierra, cultívenla, similar como Génesis 1, ¿verdad? Que Dios le da un jardín al Edén, cuídenlo, úsenlo para representar mi gloria. ¿Y qué sucede, verdad? Fallan, Dios les da jueces, se les da un rey, salen, ¿verdad? Viene David como ese rey prometido y David también falla fatalmente. Viene Salomón, un rey sabio, parece prometedor, pero también falla también el muchacho. Y luego vienen después otros reyes después de él y todos ellos también fallan, son engañados por las naciones. ¿Y qué sucede entonces? Dios dice, hasta aquí llegó mi paciencia para con ustedes, los voy a echar de esta tierra que yo les di, porque ustedes no fueron obedientes. Dios entonces usa al reino de Babilonia. Si ven en la parte de arriba, el tiempo de los gentiles, el reino de Babilonia baja, toma cautividad, ¿verdad? Primero al reino del norte y después al reino del sur, y luego viene Persia, y son removidos de la tierra. Durante todo ese tiempo no hay un gobernante en Israel, no hay un representante. Recuerden, parte de esto era una teocracia. El rey debería representar a Dios ante el pueblo. El rey es el que debía de guiar a su gente a la correcta adoración de Dios, a la correcta relación con Dios. Pero el rey falló, los reyes fallaron. Consecuentemente entonces viene el reino de Persia, pasa el reino de Grecia y luego viene Roma. Roma, si notan ahí, Roma primero. ¿Por qué? Porque entonces ahí es cuando aparece el rey de Dios. Nace Jesús, ¿verdad? Y es por eso que en Mateo y en Lucas nos dan específicamente cómo nace el rey de Dios. Y luego, si quieren un poquito más para otra ocasión, está el tiempo de la iglesia y está Jesús como la cruz, el tiempo de la iglesia. El juicio es demorado, es decir, Dios a través de Jesús no está poniendo juicio. Es por eso que si usted mira alrededor de ustedes y sucede tanta barbaridad, injusticia, y usted dice, caray, si Dios existe, ¿por qué no hace nada? Bueno, es porque estamos en esta etapa de demora del juicio. No es de que Dios es un solapador o que no le importa, que no hace nada. No, es que en su plan ahorita estamos en un proceso, en una etapa donde Él está demorando el juicio. Es como si usted tiene a su hijo, ¿verdad? Y usted le dice, mi hijo, no hagas esto, ¿verdad? Y en ese momento usted no puede o no quiere, por cualquier razón, no quiere disciplinarlo. Y dice, hey, ya te dije. Y va otra vez, hey, ya te dije. Llegando a la casa, esta es la consecuencia que va a suceder. Va a ajustar cuentas, ¿verdad? Usted está demorando juicio por amor a su hijo, con la esperanza de que él recapacite y diga, ok, mamá, ok, te voy a escuchar. Es lo que está sucediendo en este momento. Dios está demorando el juicio de las naciones. Es por eso que todo el mundo está saliéndose con las suyas, pero no es porque Dios se le escapa, no es porque Dios no le interesa, no es porque Dios no pueda hacer algo. Él simplemente está diciendo, te estoy dando chance. Yo quiero que tú te arrepientas. La escritura dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Y es por eso que Dios ahorita está pasivo, porque está demorando juicio. Pero el día que el rey regrese, el día que Jesús, el rey de Dios, regrese, téngalo por seguro que Él va a venir a juzgar. Ya no va a haber como un corderito inocente, sino Él va a venir a juzgar. Entonces, ¿qué sucede? Se levanta, sucede el rapto de la iglesia. Si usted es dispensacionalista, la iglesia no está aquí. Dios se enfoca ahora con trabajar con Israel, ¿verdad? ¿Y qué sucede? El rey regresa en su segunda venida a establecer el reino de Dios. Eso es en esencia, ¿verdad? En unos cuantos minutos la historia de la Biblia que quería presentarles. Que esto es importante para que puedan entender esta siguiente gráfica, para poder entender el tema del gran samaritano. En la siguiente película, lo que sucede, ¿verdad? Ven ahí el libro de Lucas. El temática es que Jesús es el Señor del sábado. Él trae libertad a los cautivos. Y vemos eso primero en Lucas 1:54, donde María hace esta declaración a través del nacimiento de Jesús. Dice, hey, Dios ha ayudado a Israel. Luego en el 1:68, a través de Zacarías, el Dios de Israel ha efectuado su redención para su pueblo. Y luego cuando llevan a Jesús al templo, cuando todavía es un peque, lo llevan al templo, Simeón, en el 2:25 dice,
y había un hombre en Jerusalén que esperaba la consolación de Israel. Esperaba el regreso de este rey para que hiciera las cosas bien. Y finalmente en el 2:38 tenemos a esta profetisa Ana, donde hablaba de todos esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? En el capítulo 1 al 3:22, Juan apunta al Antiguo Testamento y apunta a Jesús. Y traen la presentación de Jesús. Luego vemos, ¿verdad? Capítulos 3:23 al 9:50, cómo Jesús es presentado como el Señor del sábado para dar libertad a los cautivos, y a sus discípulos los equipa para ser ministros de libertad a través de él, de Jesús. Y comienza el ministerio de Galilea. ¿Qué sucede? Lucas comienza a tomar la temática y presenta a Jesús como el siervo sufriente, es decir, el siervo que, como Isaías 53 lo presenta, que cayó, que tomó la culpabilidad, sufrió la gota amarga por nosotros, tomó nuestro lugar para cumplir la profecía de ser el siervo sufriente, y a través de él traería libertad a Jerusalén. ¿Y qué harían entonces? Por causa que Jesús haría esto, entonces ahora sus discípulos lo seguirían y lo darían todo. Y entonces ahí comenzamos a ver la progresión de hacia Jerusalén. Comenzando el versículo 51 del capítulo 9, dice que él puso, Jesús hablando, su rostro hacia ir hacia Jerusalén. Capítulo 13:22 nos dice que él procedía en camino a Jerusalén, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 11 nos dice que iba en camino a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. Y capítulo 19 vuelve a mencionar el escritor, el evangelista Lucas, ¿verdad? Que ahora estaba cerca de Jerusalén, el ministerio en Judea. Finalmente, cuando Jesús se presenta en el templo, en el capítulo 19, versículo 29, Jesús es rechazado por Jerusalén. Y lo que sucede entonces es Jesús pronostica su destrucción de la ciudad por causa de su rechazo. Y menciona a sustitutos como su siervo. Es decir, otras personas, tú no quieres entrar al reino, tú no quieres ser parte de mi plan, yo voy a extender esta oportunidad a los que no se la merecen. Pero en realidad ninguno de nosotros nos la merecen. Ese era el problema de Israel, que ellos creían, los israelitas creían que ellos merecían la misericordia de Dios. Y entonces los discípulos empiezan a proclamar esa libertad, consecuentemente. Ahora, aquí es donde vamos a entrar el enfoque de nosotros el resto de este tiempo juntos, ¿verdad? En esta gráfica siguiente, que menciona de Lucas 9, 51 al 19, es donde está esta parábola, ¿verdad? Del buen samaritano, el siervo sufriente por Jerusalén. Ahí es donde empieza este retrato entre Israel y los seguidores de Jesús. Comenzando ahí el rechazo. Primero en el capítulo 9, los maestros de la ley acusan a Jesús. ¿Se acuerdan? No, si lo han leído, que tenía un demonio, que él echaba fuera demonios y hacía milagros por el poder de Belzebub, que es Satanás. Y luego, por lo tanto, rechazan a los seguidores de Jesús. Le dicen, ustedes no, ¿quiénes son ustedes? Son pescadores, son ignorantes. Pero los seguidores, ¿qué hacen? Aceptan a Jesús mientras el descanso del sábado final es proclamado. Es decir, hey, viene el sábado final, viene el sábado escatológico. Ahora, ¿por qué Israel rechazó a Jesús? Por su propia justicia, basada en sus propios logros. Que ellos decían, yo cumplo la ley de Dios, así que yo no necesito un salvador. Pero la palabra de Dios es muy clara, dice, ninguno de nosotros es capaz de cumplir la ley de Dios. Nuestros mejores intentos son como trapos sucios o inmundos, porque si no pecamos de pensamiento, palabra, lo hacemos de acción. Nadie puede escaparse del 100% cumplir la ley de Dios. Pero Israel decía no. Entonces, ¿qué deciden? Deciden perseguir a los inmerecedores, a los cristianos. ¿Qué sucede por causa de ello? Entonces Jesús demora el reino y entonces se perciben a sí mismos como receptores de la misericordia. ¿Y qué comienzan a hacer? Esos seguidores comienzan a orar por el alivio mientras ofrecen misericordia a otros, rechazando esta vida. En otras palabras, diciendo, ven Señor Jesús, ven. Y por mientras tanto que tú vienes, yo voy a extender misericordia como tú has extendido misericordia a mí. Finalmente, el llamamiento a los discípulos a dar su vida por el evangelio es el pináculo de ello. ¿Por qué? Porque saben que el rey va a regresar y les va a recompensar conforme a su respuesta al evangelio. ¿Y qué va a suceder entonces en este juicio de regreso? Jesús va a destruir a sus enemigos.
Jesús los va a destruir. Para aquellos que ponen su confianza en Él, ¿qué va a suceder? Ellos van a ser recompensados, ¿verdad? Por causa de su respuesta al Evangelio. Ahora, vaya conmigo entonces a Lucas. Le dice, hermano, ¿por qué compartió todo esto? Bueno, porque eso es muy importante para que usted pueda entender entonces realmente qué está sucediendo en la parábola del buen samaritano. Ahora, si usted fuera como yo, cuando estaba pequeño, la moraleja de esta parábola es decir, tú, Ignacio, tienes que ir allá afuera al mundo y ser un buen samaritano. Eso es lo que usted captó cuando escuchó esa historia. Levante su mano. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, si usted entendió eso, estamos mal. El propósito de esa parábola no es para decir que usted y yo tenemos que salir un buen samaritano. No. El propósito es que usted y yo veamos que somos como los malos de la historia, como el levita, como el sacerdote. Y el único buen samaritano aquí es Jesús. Él es el buen samaritano, no nosotros. La historia no se trata de usted y de mí, sino que Jesús está tratando de poder mostrar, hey, yo soy el que vino a traer libertad. Yo soy el que vine a ser tu sustituto. Yo soy el que vine a pagar tu deuda cuando tú estabas moribundo y restaurarte. Eso es lo que el texto nos está tratando de decir. Así que vaya conmigo entonces al texto, a Lucas 10, comenzando ahí del versículo 21. ¿Por qué sucede ahí? Sucede algo muy interesante. Versículo 25 del capítulo 10, dice así el texto bíblico. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó, un doctor en la ley, se levantó para probar a Jesús. Ahora, note, eso es importante, para probar a Jesús. No tenía una buena intención en su corazón desde un principio. Con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, si usted ha pasado por un doctorado, ha pasado por una experiencia, ¿no cree que sabría la respuesta a esta pregunta? Obvio. Pero él está tratando de probar a Jesús. Está tratando de ponerle en serio ¿a quién debo amar, a Dios o a las personas? Continúa el texto ahí. Jesús le contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? Obviamente, si tú eres un experto en la ley, si eres un doctor en la ley, pues tú conoces qué dice Moisés. ¿Cómo la interpretas? Aquí viene la parte importante, porque si no hacemos las buenas observaciones, no vamos a tener la buena interpretación. El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Jesús le responde: correcto, bien hecho, muchacho. Tus estudios del doctorado pagaron. Aprendiste algo. Pero noten la siguiente declaración de Jesús, el versículo 28, ahí del capítulo 10. Haz esto. ¿Y qué dice el texto? Vivirás. Ahora, es importante porque en el griego, que no se presenta en el español, en inglés, pero es condicional. Dice, si tú haces esto, la consecuencia de tú hacer esto, de amar a Dios con todo lo que tú eres y amar a tu prójimo como a ti mismo, vas a vivir. Ahora, ¿qué significa eso? El contexto que está ahí, vamos a ver más adelante porque es importante. Entonces, seguimos ahí en la historia. Porque Jesús le responde entonces lo siguiente, en base a la respuesta de este joven, de este doctor de ley. Lo que le dice lo siguiente es, versículo 29, le dice: el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, no sé quién es mi prójimo, no sé a quién debo amar. Jesús le responde con una historia. Y eso es lo que es una parábola, una historia para relatar una verdad espiritual. Eso es lo que en esencia es una parábola, una historia de la vida cotidiana para entender un principio espiritual. Pero Jesús comienza, y es la historia que conocemos. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, o un levita, pasó y lo vio tirado allí, pero también siguió de largo por el otro lado. Luego, entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, se las vendó,
Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde lo cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí o la próxima vez que regrese. Ahora, bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Ahora, noten el sarcasmo que está ahí en el texto. Este doctor de la ley ni tiene la delicadeza de llamarlo por su nombre, como es introducido al texto, como samaritano, sino dijo: el que mostró compasión. Ahora, esto es muy importante porque Jesús le dice: ahora, así es, veas esto, haz lo mismo, y si tú haces lo mismo, vivirás. Ahora, note conmigo esta gráfica que vamos a pasar rápido porque el tiempo apremia. El carácter que presenta aquí es que Dios es misericordioso, ¿verdad? Dios es compasivo, ese es quien es Dios, y eso contiene vida. Y la representación de ella es Jesús. Él mismo envió a alguien de su propia esencia, que no estaba obligado para hacerlo, pero tomó esa elección por amor, por misericordia, porque nosotros estamos moribundos. ¿Qué hace entonces? El individuo recibe misericordia de parte de Dios a través de Jesús. La expectativa entonces de Dios es de que ahora nosotros que hemos recibido misericordia de Dios, nosotros impartamos misericordia como lo fue el samaritano. Pero ese doctor de la ley dijo: ¿no? ¿Qué sucedió? El ejemplo fue del sacerdote y el levita, que vieron, se volvieron la vuelta y se fueron por otro camino. No mostraron compasión. Ahora, la razón por cual esto es importante, ¿verdad? Es porque nuevamente esto representa vida, ¿verdad? Haz esto y vivirás. Muy bien. Entonces, consecuentemente lo que sucede entonces es: esa persona que recibió misericordia debe de dar misericordia para que esa otra persona reciba misericordia, con la esperanza que ella también pueda dar misericordia, y así va el proceso. Y eso es lo que es en esencia la vida del discipulado. Ahora, noten, ¿verdad?, el texto que sucede aquí. Versículos 23 al 24. Los profetas deseaban ver eso, ver a Jesús, el cumplimiento. Y en medio de esa historia tenemos al buen samaritano. ¿Por qué? Porque si seguimos ahí en el texto, el versículo 38, después de que se acabe esta historia, no hay ninguna pausa. Jesús cambia de temática y ahora se visita a Marta y a María. Y lo que sucede es: Marta se preocupa de atender a la gente, ¿verdad? Y María, ¿qué hace? Se sienta a los pies de Jesús. Y el contraste no es que una sea atendida a las personas o no, no. La moraleja es que Marta entendió, ¿verdad? No entendía eso. Mas María es la que entendió que Jesús era el elegido de Dios. Y por eso es que en el versículo 42 Jesús dice: María, tú has escogido la mejor parte de poder recibir al Rey. Ahora, seguimos ahí, y ahí es donde entra el versículo 25-37, la historia del buen samaritano, ¿verdad? Y esa porción refleja nuevamente el carácter de Jesús. El buen samaritano no es que usted, no soy yo, sino es Jesús. Él fue quien nos rescató cuando estábamos apaleados, golpeados, moribundos. Él tuvo misericordia de nosotros, se apiadó de nosotros, nos tomó, dio de su propio dinero, de su propia sangre. Y él dice: hey, si algo más, hablando de sus discípulos que les encargó este mensaje, yo les voy a pagar eso. Ahora, deje compararles esto finalmente con esta otra gráfica que refleja esto. Otra vez, nuevamente, Dios es misericordioso, ¿verdad? A través de esto, notemos ahora, conectemos el panorama de toda la historia de Dios. Ahí sí me ayudas, hermano, a moverle la siguiente. Génesis 3:15. Dios promete, ¿verdad?, que su hijo va a morir por la creación, por los pecadores. Adán y Eva la regaron, la echaron a perder, desobedecieron a Dios. Dios no estaba obligado a rescatarnos, pero Él tuvo misericordia y dijo: hey, de tu simiente, Eva, de tu simiente va a venir alguien que va a redimir al resto de tus hermanos. Consecuentemente, Génesis 3:21 nos presenta nuevamente amor y misericordia. Es la característica de parte de Dios.
el Hijo de Dios morirá. 3:21. Esos son miles de años que eso sucediera. Es por eso que los israelitas no les debía haber sorprendido. Al entender esto, captarían la profundidad. Ahora es interesante porque en Génesis 4:9, ¿se acuerdan qué sucede? Sucede el altercado entre Caín y Abel. ¿Se acuerdan cuando Caín mata a su hermano Abel? ¿Qué es lo que dice él? ¿Se acuerdan? Dios le pregunta, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dice Caín? ¿Acaso, quién sabe? ¿Acaso yo soy su guardián? ¿Yo soy su protector? Y la respuesta es sí. Porque si tú has recibido misericordia de Dios, el carácter natural es que tú muestres misericordia también. Entonces, por ende, aquel que no muestra misericordia, entonces, no es. Porque Dios sí muestra misericordia. Dios sí muestra misericordia. Ven como la historia del buen samaritano. No es que usted y yo vayamos allá afuera a ser buenos. No. Claro, ahora que nosotros hemos recibido misericordia de Dios, la expectativa de Dios para nosotros es que nosotros vayamos allá afuera a mostrar misericordia. Pero nosotros no somos los buenos samaritanos. Para aterrizar el avión en esto, hermano, te puedes saltar casi a la penúltima. Este experto de la ley hace la pregunta, dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? En conclusión, en la última gráfica que quiero mostrarles, me muestra cómo el sacerdote, el levita, no fueron el prójimo, no fueron prójimo para él. Pero quien mostró misericordia fue aquel marginado, aquel despreciado, aquel que menos pensaríamos que mostrara compasión, mostró compasión. Y el punto de esto que es decir, hey, aquella persona que no era la elegida, que no era la que pensábamos que iba a mostrar misericordia, mostró. Lo mismo estaba sucediendo Jesús diciéndole al doctor de la ley. Tú levita, tú sacerdote que conoces la ley de Dios, pero tu corazón no es como el de Dios. Porque tú no has captado, no has recibido misericordia para dar misericordia. Y consecuentemente reflejan ese aspecto de que no son de Dios, no eran de Dios. Y por eso hace esa pregunta final. ¿Quién es mi prójimo? Prójimo es aquel que muestra misericordia. Y es por eso cuando hace esa pregunta, ¿acaso somos guardianes de nosotros? ¿Debemos de mirar el bien del uno al otro? Sí, porque la representación de ello es mostrar misericordia. Ahora, en todo esto que vimos, aplicamos el paso de la observación, porque si no somos cuidadosos, nos saltamos de ver todos estos detalles que acabamos de ver como un relámpago. Y captamos, ¿verdad?, que la aplicación de esto es que nosotros saltamos y seamos buenos samaritanos. Pero esa no es la aplicación correcta del texto, sino es que usted reconozca su estado, reconozca su incapacidad y ruegue por misericordia. Imagínense en la historia del buen samaritano. Él probablemente estaba tirado, el texto no dice que estaba moribundo. Probablemente está diciendo, ay, ayúdenme, tengan piedad de mí. Si vio al sacerdote, vio al levita, hey, siervos del Altísimo, ayúdenme. Pero aquel, ¿verdad? Aquel que tuvo compasión, se paró. La Escritura nos dice que lo tomó, le puso aceite, vino, sanó sus heridas, lo puso en su propia bestia, se lo llevó al hotel o al establo más cercano, da de su propio dinero para pagar que lo cuiden, y le dice, hey, por si acaso te cobran más o hay nada más necesidad, pónmelo a mi cuenta, cuando yo regrese te lo pagaré. Esta es una representación de Cristo. Y ahora lo que él está diciendo es, ahora que el juicio está demorado,
Ahora nosotros como sus discípulos, me está diciendo a usted y a mí, decir, ahora yo te he mostrado misericordia a ti, yo te he rescatado, yo he sanado tus heridas, yo te volví a cuidar de la muerte de moribundo a estar vida, a estar saludable. Ahora mi expectativa es que tú muestres misericordia como carácter natural, porque yo te he mostrado misericordia. Y cuando él dice, y yo voy a regresar, ¿se acuerdan? Ese es el texto, Jesús va a regresar y va a pagar conforme a la respuesta del evangelio de nuestra parte. Hermanos, familia de Stonebriar, la expectativa de Dios es clara: que nosotros seamos gente que sea caracterizado por misericordia, por mostrar amor y misericordia a aquellos que no se lo merecen, aquellos que son desterrados. La decisión es suya y mía. ¿Qué haremos? El punto es que usted no sea un buen samaritano, sino que usted reconozca su incapacidad y reciba misericordia del buen Dios samaritano a través de Jesús. ¿Ve cómo es tan importante observar el texto? Porque podemos pasar y decir una historia más y sacar una conclusión, una aplicación que no es. Mi deseo es que a través de esa escritura nos rete para poder observar y observar y observar y observar más el texto. Podemos pasar más tiempo aquí viendo esto, ¿verdad? Irnos más a fondo. Pero el punto de Dios es que nosotros entendamos, ¿verdad?, que Jesús es el Señor del gran sábado, quien trae libertad, quien trae descanso, quien trae restauración. Que Él pagó por el pecado y inicia la proclamación de perdón de pecados y buenas noticias a las naciones. Eso es donde usted y yo entramos en esta historia. Él está demorando el juicio, pero mientras tanto me ha encargado a usted y a mí de ser proclamadores de las buenas noticias. Que en Jesús hay perdón de pecados, que en Jesús hay misericordia y amor. Mi oración es que nosotros seamos, que la iglesia Stonebriar en español sea conocida, que su gente, que sus miembros, que sus líderes sean gente que muestra misericordia. Esa es mi oración para usted y para mí esta mañana, que mostremos misericordia para con aquellas personas que tenemos en contacto, que no seamos como el levita o el sacerdote, que se hicieron los locos y se pasaron por alto, porque para ellos lo espera el rechazo de Dios, porque no son de Dios, porque así no es nuestro Dios.